Este es el contenido de lo que vamos a presentarles. Vamos a hablar inicialmente de los impactos que minan o que afectan la potencia de su negocio, las emociones que se les presentan a los emprendedores al momento de legalizar su negocio, tanto las positivas como las negativas, cómo fortalecer la estructura del negocio y el RCT o régimen simple de tributación como mecanismo de formalización. Vamos a comenzar a hablar de los impactos negativos que afectan la potencia de su negocio cuando un negocio no se encuentra formalizado. Esos son los impactos negativos de no estar formalizado. Iniciamos con la precariedad laboral. ¿Qué sucede? Es cierto que muchas veces cuando un negocio arranca, la principal preocupación del emprendedor es si va a poder pagarle a sus trabajadores y si el negocio va a dar el dinero o la rentabilidad tanto para pagar los trabajadores, sostener el negocio y dejar una rentabilidad. Los negocios son como unos niños, como unos bebés recién nacidos, que al principio hay que brindarles muchísima atención y que obviamente no van a poder desempeñarse solos. Necesitan toda la atención. Ojalá todos los negocios desde el primer momento generaran utilidad. Algunos sí lo hacen, pero inicialmente siempre hay que prestarle muchísima atención. ¿Qué sucede cuando por querer ahorrarnos un poco no ofrecemos de pronto un salario o el salario mínimo a las personas que están trabajando con nosotros, los contratamos de manera informal o les pagamos por día sin cumplir con los pagos a seguridad social y todas las prestaciones a las que deberían tener derecho, a las que tienen derecho? Comenzamos con una inestabilidad en nuestro negocio. Un empleado que siente que no le están pagando lo que deben, por lo menos el mínimo, no va a estar motivado de la misma manera que un empleado al que le pagan absolutamente todo, que sabe que tiene sus aportes a salud, que si sus hijos se enferman los va a poder llevar al médico. Entonces, no pagar, adicionalmente que se exponen como empresa a una demanda laboral más adelante, porque la persona puede trabajar por menos del salario mínimo, pero más adelante puede tomar la determinación de proceder, judicialmente contra la empresa, lo que les va a terminar o les va a resultar saliendo mucho más caro. Entonces siempre hay que tratar de hacer bien las cuentas. Las personas que emprenden realmente son personas valientes que están poniendo su capital, lo están poniendo en riesgo para obtener una rentabilidad. Entonces, la idea es desde el primer momento poder hacerlo de manera correcta para blindar su negocio y blindar su inversión. Segundo punto, vulnerabilidad. No hay protección legal y social exponiendo no solo el negocio, sino a la persona que está haciendo la inversión, a la quiebra. Sabemos que cuando una empresa se constituye, por ejemplo, las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, los socios responden hasta por el valor de sus aportes, si está legalmente constituida. Pero si usted no tiene la empresa legalmente constituida, va a responder con su patrimonio a título personal. Entonces hay un riesgo que va ligado a lo que les acabo de decir anteriormente. Si contratan a un trabajador y no se le paga el salario completo y ese trabajador luego procede contra la empresa. Si la empresa no está legalizada, usted va a responder como persona natural con su patrimonio. Entonces, al estar legalizados, esa responsabilidad se limitaría solamente a los aportes que estén registrados en la empresa. Un tercer punto o un tercer impacto negativo es la baja productividad. Las condiciones precarias generan desmotivación laboral, se los hablaba en el inicio. Si una persona está trabajando, usted no le está haciendo los aportes a salud y a esa persona se le enferma un hijo y tiene que incurrir en unos gastos para poder cubrir la enfermedad de su hijo, obviamente
va a desmotivarse. Dice, hombre, estoy trabajando, me iría mejor trabajando en otra empresa donde sí me paguen salud y si me llega a suceder esto, pues saber que estoy protegido. Entonces eso genera desmotivación y por ahí derecho baja productividad. Un cuarto impacto negativo provoca la pérdida de clientes, daña la reputación de su negocio y crea desequilibrios a la hora de presentar licitaciones. Es claro que una empresa legalmente constituida, mejor dicho, si ustedes van a contratar con una empresa legalmente constituida, esa empresa va a preferir hacer negocios con otra empresa que también esté legalmente constituida con una que no lo esté. Entonces ahí pierden competitividad, perderían competitividad. Hay unos mitos generalizados al momento o cuando una persona está pensando, cuando un emprendedor está pensando en crear su negocio. Iniciamos, por ejemplo, con los altos, hay una creencia, pues, de los altos costos por trabajador baja la rentabilidad. Cuando una persona tiene una idea de negocio, pues, las cuentas tienen que estar claras. Si al principio, eh, como digo, las empresas nacen, son como un bebé pequeño, si hay que estar ahí al frente y de pronto no se puede contratar a alguien y le toca al mismo emprendedor estar al frente, porque en sus cuentas un trabajador de pronto no le es rentable, pues así habría que hacerlo. Pero no es que realmente legalizar la empresa tenga un costo adicional. Realmente los costos por trabajador van a ser los mismos siempre. Usted le va a pagar a un trabajador el mínimo, que es lo legal, lo que va a blindar su empresa contra futuros problemas. Trámites interminables, pues yo creo que aquí estamos reunidos con personas que han tenido la valentía de emprender o que tienen ya su negocio establecido. Y realmente los trámites son más sencillos de lo que la gente realmente cree. Hay un mito sobre el acceso a crédito y capacitación. Cuando una empresa obviamente está legalmente constituida, tiene acceso a muchísimas cosas, a los créditos, a capacitaciones a través de las cajas de compensación, en fin. ¿Hay que pagar impuestos? Pues eso es relativo. Los impuestos se pagan de acuerdo a lo rentable que vaya siendo la empresa. En el momento en que la empresa esté operativa y produzca buenos ingresos y sea muy rentable, obviamente va a tener que pagar impuestos, pero los impuestos no son malos, los impuestos siempre regresan en forma de beneficio para toda la comunidad, incluyendo al mismo empresario. Altos gastos administrativos. Los gastos administrativos son iguales. Si usted está legalizado o formalizado o no está formalizado. ¿No hay beneficio al formalizarse? Pues hay muchísimo. Hay, por ejemplo, pueden acceder a capitales semilla con las administraciones distritales, con las diferentes fundaciones. Hay unos beneficios tributarios también para las nuevas empresas que otorgan las cámaras de comercio. En fin, realmente por donde podamos revisarlo, estar formalizado, lo que trae son beneficios. Costos elevados de producción, pues la producción ya va a estar calculada y la producción va a ser la misma, esté o no esté formalizado. Iniciar un negocio formal es de entrada pérdida. Pues cuando tenemos una idea de negocio y los cálculos están bien hechos, el negocio va a necesitar que se le invierta. Muchas veces los negocios son rentables desde el primer momento, pero como les decía en un inicio, son niños, son como un bebé y hay que cuidarlos, prestarles atención, enseñarlos a gatear, a caminar y después cuando ya corren es cuando vienen realmente los beneficios para todos. Algunos de las sensaciones que que se generan o que se presentan al formalizar un negocio, miedo, es temor a lo desconocido, a los trámites legales y burocráticos, realmente un miedo infundado porque formalizarse podemos decir que es sencillo. Incertidumbre. Existen pensamientos como si la formalización realmente me traerá beneficios, pues
Yo no conozco una persona que haya formalizado su negocio y que le haya ido bien, porque también pues, hay ocasiones en que lastimosamente a los emprendedores no les resulta el negocio, pero a una persona que haya formalizado su negocio y le haya ido medianamente bien, considere o crea que formalizarse no le trajo beneficios. Confusión, debido a la falta de conocimiento, porque no saben por dónde empezar a realizar los trámites. Es normal sentir ese sentimiento de confusión. Desconfianza. Con la desconfianza podemos hablar de la percepción del cliente, un tema de inseguridad sobre la legitimidad del negocio, calidad y garantía de los productos y servicios. Aquí me gusta siempre colocar un ejemplo claro, y es, por ejemplo, por internet, por Instagram, vemos muchísimos negocios que se ven muy bonitos, que ofrecen buenos precios, que se ven demasiado buenos para ser ciertos. Y yo pues me pongo como ejemplo. Yo normalmente desconfío de un negocio de esos. No me atrevo a entregarle mi dinero a un negocio de esos. Primero me toca preguntar de pronto con personas conocidas que ya se hayan atrevido y puedan dar de pronto fe de que el negocio sí es real. Eso sucede con un negocio que no está formalizado. Cuando vemos un negocio en una página de Instagram, no sabemos si es un negocio real. A muchas personas la han estafado. Esto se elimina cuando usted está formalizado. Usted puede tener su negocio publicado en Instagram también, pero si tiene una punto físico, por ejemplo, una tienda física, la puede mostrar, tiene la dirección, le va a dar la credibilidad, y va a eliminar esa desconfianza que puede percibir el cliente con un negocio que no está formalizado, que no está debidamente formalizado. ¿Cuáles son los beneficios de estar formalizado? Algunos de los beneficios de estar formalizado. Pueden acceder a créditos públicos y privados, posiciona la imagen y el buen nombre del negocio, costos y beneficios asociados al cumplimiento de las normas, descuentos por implementación de sistemas de pagos electrónicos, para el caso del régimen simple de tributación. Tienen ahí un descuento por los pagos electrónicos. Las tarifas más bajas para el caso del RCT, que van del 1.2 al 14.5 para el cumplimiento de las obligaciones. Esas tarifas, saben que normalmente la tarifa de renta es del 35%. En el régimen simple de tributación va del 1.2 al 14.5, incluyendo los impuestos distritales. Entonces, realmente tienen un beneficio considerable. Hay acceso a beneficios del gobierno, como subsidios y créditos, reducción de costos de contratación de empleados, ya que pueden hacerse algunos descuentos de los pagos a seguridad social que se hacen. Y obviamente, pues la formalidad aumenta la efectividad de las empresas. Beneficios de estar formalizado: reconocimiento y posicionamiento en el mercado, tranquilidad al tener protegido el nombre de la empresa. Usted puede tener una empresa exitosa, y si no la tiene formalizada y otra persona ve que le está yendo bien, fácilmente puede hacer si no la tiene formalizada, fácilmente puede hacer una copia de su negocio y robárselo prácticamente. Usted no va a tener manera de defenderlo. Seguridad financiera y estabilidad, acceso a ofertas institucionales con posibilidad de participar en programas de apoyo, garantías de calidad para los clientes al ser considerado confiable, y crecimiento al poder ampliar las posibilidades para comercializar los productos en otros mercados. Este es pues los 4 pasos para fortalecer la estructura del negocio. Lo tenemos aquí en una especie de pirámide. El primer paso es crear el negocio, que es registrarse en el registro mercantil, en el registro único tributario. La segunda parte hace referencia a contratar el personal debidamente con todos sus pagos y aportes sociales. La tercera parte es organizar y detallar los productos y servicios que va a ofrecer, junto con todos los requisitos, y cumplir ya al final, cuando pues la empresa está operativa y está generando ingresos y está siendo rentable, pues cumplir con los deberes fiscales. La ruta de la formalización tiene cuatro dimensiones.
¿verdad? Tenemos la dimensión 1, que es la entrada, dimensión 2, que serían los insumos, la tercera dimensión, que es producción, y la cuarta dimensión, que es la parte tributaria, que ya es el pago de impuestos. La dimensión de entrada es como plantar una semilla. Con buenos cimientos el negocio puede crecer y fortalecerse. Son los pasos iniciales para legalizar el negocio. Es la inscripción en el registro mercantil y la inscripción en el RUT. El primer paso es registrarse en el registro mercantil. Se hace en las cámaras de comercio. ¿Para qué sirve? Hace visible a los negocios, a los clientes y proveedores potenciales y les permite acceder a los servicios de la Cámara de Comercio. ¿Quiénes están obligados a inscribirse? Todas las personas jurídicas y las personas naturales que sean comerciantes. Luego de inscribirse en el registro mercantil, deben realizar su inscripción en el registro único tributario ante la DIAN. ¿Qué permite el RUT o el registro único tributario? Que los terceros con quienes ustedes sostienen una relación comercial identifiquen cuál es la actividad económica que usted desempeña. También nos sirve para identificar y reconocer las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias frente al Estado colombiano y realizar todos los trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de los servicios en línea que presta la DIAN. ¿Quiénes están obligados? Todas las personas naturales y jurídicas, sin importar la actividad económica que desempeñen. Adicionalmente, tenemos el registro de información tributaria, que es un registro a nivel local, y es el que utilizan las administraciones distritales para poder identificar a las personas que tienen el deber o que deben cumplir con obligaciones a cargo de los municipios y distritos donde desarrollan la actividad. ¿Para qué sirve? El registro permite mantener informado sobre el cumplimiento tributario de las obligaciones territoriales y los beneficios que pueden obtener. ¿Quiénes están obligados? Cualquier persona natural o jurídica que tenga obligación a cargo con el municipio o distrito donde desarrolla la actividad y debe cumplir con esta obligación, aplicar todas las actividades económicas. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hablamos del primer paso, el registro. ¿Qué sigue después de esto? La información contable. La información contable que debe estar disponible cuando ya tiene su negocio formalizado, llevar su contabilidad, su inventario y toda la información que necesite pues, para el momento que sea requerido. Primero, pues para presentar sus declaraciones y para tener claras sus cuentas, sus ingresos y su rentabilidad. Factura electrónica, que están obligadas todas las personas jurídicas y algunas personas naturales. Y la información exógena, cuando es información que también debe estar registrada para cuando son obligados a presentar información exógena ante la DIAN, pues tengan la información ahí también disponible para poderla presentar sin inconvenientes. La segunda dimensión es la dimensión de insumos. La formalización protege a los trabajadores y asegura la claridad. Cumplir con la seguridad social de los empleados asegura su bienestar y estabilidad, como les hablaba en el primer punto. En la dimensión de insumos, el emprendedor o el inversionista debe tener todo lo necesario para realizar la actividad que desea realizar, para que todos sus trabajadores y todo lo que necesite para poder poner en marcha su negocio, lo debe tener listo y en orden. La tercera dimensión es la dimensión de producción. La dimensión de producción implica cumplir con normas para operar legal y seguro. Desde los permisos sectoriales hasta la seguridad de los empleados es vital para un negocio sólido. Las exigencias legales para llevar a cabo la operación, dependiendo de la actividad que ejerzan, hay algunos permisos que deben gestionar y que deben tenerlos listos y preparados al momento de iniciar operaciones. Y por último, la dimensión tributaria, básicamente cumplir con los impuestos que tengan a cargo. Cumplir con los impuestos financia los servicios que nos benefician a todos. Todo el tiempo estamos pagando impuestos, muchas veces sin darnos cuenta, pero cada vez que realizamos una compra en un establecimiento, estamos pagando impuestos. Y como actores comerciales principales, cuando somos emprendedores o cuando somos inversionistas, cuando tenemos un negocio, obviamente tenemos una responsabilidad con el Estado
de hacer los pagos tributarios requeridos o a que tengamos obligación para poder contribuir con el desarrollo del Estado. Recordemos que siempre los impuestos vuelven en beneficio en hospitales públicos, en escuelas públicas, en infraestructura, en carreteras, en servicios de salud. La infraestructura y los servicios públicos que todos necesitamos. Dependiendo del tamaño del negocio, como les decía, y de qué tan rentable sea, qué tanto dinero genere, así igualmente van a ser las condiciones o las obligaciones tributarias que va a tener. Vamos a estar recordando un poco temas del régimen simple de tributación y pues trayendo un poquito de información de las últimas actualizaciones que hemos venido desarrollando a lo largo de finales de 2025 y pues este inicio del año 2026 con respecto al régimen simple de tributación. Inicialmente, pues vamos a recordar cuáles son los beneficios del régimen simple de tributación. Como lo saben, es un régimen simple que ya lleva bastante tiempo creado. Desde el año 2019 estamos trabajando con el régimen simple de tributación y pues este régimen se crea con la finalidad de reducirle al contribuyente las cargas formales y sustanciales que tiene un emprendedor al momento de crear su negocio. Y pues de esta manera impulsar la formalización tributaria. En este caso, pues para que sea atractivo el tema de la formalización, es un régimen creado con unos beneficios específicos para todos esos contribuyentes que quieran ser parte del régimen simple. Es un régimen voluntario, optativo, es decir, cada contribuyente decide si es más conveniente para su negocio estar en el régimen simple de tributación o si por el contrario, por la actividad económica propia que ellos realizan, es mejor el régimen ordinario. Esto es un sustituto del impuesto sobre la renta. Y ahí es importante aclarar esta parte, porque yo puedo ser o del régimen de renta con mi responsabilidad 5 en el RUT o del régimen simple de tributación con mi responsabilidad 47. Entonces, cuando hablamos de simple, lo estamos asimilando al impuesto de renta ordinario que todos conocemos. Los beneficios con los que fue creado el régimen simple de tributación son los que tenemos aquí en la imagen. El primer beneficio que desarrollamos es el flujo de caja. Los contribuyentes del régimen simple de tributación tienen mayor flujo de caja inicialmente porque a estos contribuyentes no se les practica retenciones en la fuente. Es decir, si yo soy del régimen simple, tengo un cliente, le entrego mi RUT con mi responsabilidad 47, a mí me deben pagar el 100% del dinero que yo estoy facturando sin hacerme ningún tipo de retención. Esto hace que pues, el flujo de caja para mi compañía aumente. Adicionalmente, las tarifas son mucho más bajas en el régimen simple de tributación que en el régimen ordinario y pues esto es un beneficio bastante grande. Tenemos aquí el otro beneficio es facilidad de la liquidación y pago del tributo. Entonces es un régimen que no se debe hacer tantas depuraciones para llegar a la base gravable. Simplemente se toma el ingreso bruto y a ese ingreso bruto se le aplica la tarifa que me corresponda, dependiendo del grupo en el que me ubique y de los ingresos que yo haya tenido en el bimestre o en el año como tal. Entonces, lo que busca es que sea una forma de liquidar más sencilla y que no tengamos pues que soportar costos, como lo dice el siguiente beneficio, que es, que no tengamos que soportar los costos que tenemos en nuestras operaciones, porque simplemente vamos a tomar el ingreso bruto y a ese ingreso bruto le vamos a aplicar la tarifa que nos corresponde. Menos costos de contratación de personal. Esto se nos da o se presenta porque el régimen simple se puede descontar el 100% del valor que yo pago por pensiones a mis empleados. Entonces, si yo soy una empresa legalmente constituida, estoy en el régimen simple de tributación y contrato directamente en mi compañía personas que me colaboran, yo me puedo descontar todo lo que yo pague en pensión por esos empleados. Y ese descuento lo voy a aplicar en mi anticipo presentado en el formulario 2593. Tenemos otro incentivo que es el incentivo a la bancarización, el cual es un descuento que yo tengo del 0,5% de todos los pagos que yo reciba por medios electrónicos.
Es decir, si yo recibo pagos por transferencias, Nequi, DaviPlata o cualquier plataforma digital, yo me puedo descontar en mi declaración anual con el debido certificado de la entidad financiera el 0,5% de todos esos pagos que yo recibí por medios electrónicos. Y tenemos acá la ventaja, que es una ventaja competitiva, facturar electrónicamente, pero además de una ventaja es una obligatoriedad de los contribuyentes del régimen simple de tributación. Todos, independientemente de que sean personas naturales o jurídicas, deben estar habilitados para facturar electrónicamente y facturar todas y cada una de sus operaciones. Entonces sabemos que en el mercado ya prácticamente no nos permiten vender ni hacer ningún tipo de comercialización. Si no presentamos la factura electrónica, acá el régimen simple, pues ya lo pone como obligatorio y además pues pone a disposición la herramienta gratuita con la que cuenta la DIAN y que nosotros acá en el grupo de formalización tributaria trabajamos para facilitársela a todos los contribuyentes que estén interesados en facturar de manera electrónica con la plataforma gratuita. Bueno, entonces vamos a hablar aquí un poquito más de lo que ya les venía comentando. Este es un régimen que se paga a través de anticipos bimestrales. Entonces, si yo soy contribuyente del régimen simple de tributación, persona jurídica, obligatoriamente yo debo presentar 6 anticipos en el año de manera bimestral. Esos anticipos se presentan en un formulario 2593 y ahí yo voy a ir liquidando, dependiendo del ingreso que vaya teniendo cada bimestre, una tarifa. Y en esa oportunidad, en esa presentación de mi 2593, yo me puedo descontar todo lo que pague por pensiones. Luego, al finalizar el año, yo debo presentar, más o menos ahorita este año los tenemos que presentar en el mes de abril, yo debo presentar una declaración anual consolidada de toda esa información que yo he venido consignando bimestre tras bimestre. Entonces, ahí tenemos nuestra declaración anual consolidada en el formulario 260, que prácticamente llama toda la información que yo fui alimentando durante esos 6 bimestres y me la trae en la declaración anual consolidada, que si yo fui juicioso y realicé todo de manera correcta, no debería tener que hacer ningún ajuste, simplemente presentar y firmar y presentar mi declaración. Ahora, si yo soy persona natural y tengo ingresos inferiores a 3.500 VT, la norma no me obliga a presentar los 6 anticipos. Simplemente voy a presentar una declaración anual consolidada. Como les decía, es voluntario. Cada uno de los contribuyentes decide cuál es el régimen que más le conviene. En la plataforma, en el micrositio de la DIAN, tenemos un simulador a disposición de los contribuyentes y contadores que quieran pues, tomar una decisión de cuál es el régimen más conveniente para ellos. Y pues tenemos unos periodos en el año en los que podemos trasladarnos del régimen ordinario al régimen simple de tributación. Y también esta es la oportunidad para mencionarles que en el mes de enero y todo el mes de febrero, como contribuyentes del régimen ordinario, vamos a poder hacer esos traslados, que los hacemos con una actualización en el RUT, quitándonos la responsabilidad 5, que es la del régimen ordinario, y sobre esa misma responsabilidad voy a escribir la 47, que es la del régimen simple de tributación. Entonces, estamos en el momento oportuno para tomar una decisión y trasladarnos, si es necesario, del régimen simple de del régimen ordinario, perdón, al régimen simple de tributación. Aquí, bueno, se liquida el impuesto sobre los ingresos brutos, reduce costos económicos administrativos y tiempo en el cumplimiento de las obligaciones. Y esto sucede porque dentro del régimen simple de tributación yo tengo la oportunidad de cumplir con varios impuestos al mismo tiempo. Entonces, en el caso de que yo sea un restaurante y yo soy responsable del impuesto sobre la renta, pero también soy responsable del impuesto nacional al consumo, ya yo no voy a tener que presentar la declaración de impuesto nacional al consumo en un formulario aparte, sino que dentro del mismo 2593 yo puedo presentar los 2 impuestos y ahí pues tengo una reducción de esas cargas formales que tienen los contribuyentes como tal en el tema de presentación y pago de impuestos. Porque el régimen, por ejemplo, los otros impuestos que están siguen teniendo su tratamiento ordinario. La facilidad es que lo vamos a administrar a través de los formularios del régimen simple de tributación.
Entonces, aquí más adelante vamos a ver cuáles son esos impuestos que yo puedo presentar dentro del mismo formulario 2593 y 260, que es el del régimen simple. Primero vamos a aclarar quiénes pueden inscribirse y quiénes no pueden inscribirse en el régimen simple. Esto es un régimen tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Entonces, todos pueden estar en el régimen simple. ¿Cuál es la condición? Que realicen una actividad económica, es decir, para las personas naturales que desarrollen empresa o que realicen profesiones liberales, y pues las personas jurídicas, obviamente, pues son personas creadas para desarrollar una actividad económica en específica. ¿Qué pasa con las jurídicas? Que deben ser nacionales o extranjeras residentes en el país. Y el otro requisito es que tengan ingresos inferiores a 100.000 VTs, porque esto es un régimen creado pues para favorecer a los pequeños, a los micro, perdón, y a algunos pequeños empresarios del país. Entonces aquí tenemos una limitación de ingresos. Si yo soy contador y estoy asesorando una empresa, pero esa empresa supera los 100.000 VTs en ingresos durante el año, pues este no es el régimen para mí. Tengo que permanecer en el régimen ordinario. ¿Quiénes no se pueden inscribir? Pues no se pueden inscribir las personas extranjeras, ni naturales, ni jurídicas. Tampoco se pueden inscribir las personas naturales que tengan un contrato laboral o que obedezcan a una realidad laboral, ni las entidades que se dediquen a temas de todo el tema financiero, ni filiales, subsidiarias o agencias sucursales de personas jurídicas. El resto de personas que realicen una actividad económica pueden estar en el régimen simple de tributación. Esas son las restricciones que tenemos actualmente. Bueno, entonces, como les decía, esto nos facilita pues la presentación de muchas declaraciones. Aquí en la pantalla podemos observar todos los impuestos que se pueden pagar a través del régimen simple de tributación. Ahí de pronto hay una confusión o hubo de pronto una confusión en su momento, y es que con el mismo valor de la tarifa que vamos a ver a continuación, yo estoy pagando todos estos 7 impuestos, y no es así. Lo que pasa es que dentro del formulario yo puedo desglosar cada uno de esos impuestos por secciones. Pero, por ejemplo, el impuesto nacional al consumo, el IVA y la ganancia ocasional siguen manteniendo sus características y tarifas de régimen ordinario, solo que se va a presentar en el 2593 y en la declaración 260 una facilidad para presentar estas obligaciones dentro de un solo formulario. Es decir, ya yo no voy a tener que presentar, en el caso de los impuestos del orden nacional, 4 formularios o 3 formularios, sino que presentaría en un solo formulario todos estos impuestos. Con el IVA existe una particularidad, y es que yo voy haciendo en el 2593 todos mis anticipos de IVA, pero debo presentar una declaración anual consolidada también de IVA. Esta declaración es también realizada en el formulario 300, pero cambia la periodicidad del régimen ordinario, es decir, ya no va a ser cuatrimestral o bimestral, sino que para todos los contribuyentes del régimen simple de tributación, esta declaración tiene una periodicidad anual. Entonces, del impuesto nacional, en esos formularios podemos incluir el impuesto simplificado, que como yo les decía es el sustituto de la renta, el IVA, el impuesto nacional al consumo y la ganancia ocasional. Y de los impuestos del orden municipal tenemos industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Estos 3 impuestos están incluidos dentro de la tarifa que vamos a observar en las próximas diapositivas. Es decir, yo voy a pagar el dinero que me corresponda en impuesto con esa tarifa, de allí se va a descontar lo que se le va a transferir a los municipios, y el resto de dinero es el que queda en las arcas de la Administración Nacional. Entonces, es una reducción bastante importante en temas de impuesto neto. ¿Cómo voy a saber qué tarifa voy a pagar en el régimen simple de tributación? Actualmente les voy a mostrar cuáles son los grupos en los que se puede ubicar mi empresa dependiendo de la actividad económica. Tenemos el grupo número 1, que es empresas, tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. En este grupo vamos a tener una característica particular, y es que estos contribuyentes, aunque en la norma ordinaria
son responsables del impuesto sobre las ventas los que estén en el régimen simple de tributación y solo realicen actividades de tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, no tendrán la responsabilidad del IVA si están acá en el régimen simple. Entonces, las tarifas van desde el 1,2 hasta el 5,6% en este grupo número 1. Si yo realizo actividades económicas donde prime el factor material sobre el intelectual, yo me voy a ubicar aquí en el grupo número 2. Y las tarifas son desde el 1,6 hasta el 4,5% dependiendo del rango de ingresos que yo tenga. Este grupo número 2 también es el grupo residual. Es decir, que si hay alguna actividad que ustedes no encuentran identificada dentro de los otros grupos, la van a ubicar siempre en el grupo número 2. Generalmente, o generalmente no, todos estos grupos ya vienen parametrizados con la información que nosotros realizamos e incorporamos en nuestro registro único tributario. Entonces, por eso, en ese orden de ideas, es muy importante tener la información del RUT siempre actualizada con la actividad económica que realmente estamos realizando para no tener errores en la liquidación de la tarifa. El grupo 3SIC es el grupo de las profesiones liberales. Entonces aquí tenemos todas las actividades donde prime el factor intelectual sobre el material. Y aquí las tarifas van del 5,9 hasta el 14,5%. Es el grupo con las tarifas más altas del régimen simple de tributación. Grupo número 3 tenemos actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte con unas tarifas del 3,1 al 4,5%. Y en el grupo número 6 solo tenemos 3 actividades económicas que son comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarras, recuperación de materiales y recolección de desechos no peligrosos. Solo estas 3 actividades económicas pueden ser parte del grupo número 6 y aquí independientemente del ingreso que yo perciba, siempre voy a tener una tarifa única del 1,62%. Listo, entonces yo decidí que quiero estar en el régimen simple de tributación sola. Si yo soy una persona que no tengo RUT, ¿cómo me puedo inscribir? Entonces, si yo todavía no he hecho el proceso de inscripción en Cámara de Comercio, voy a registrar mi empresa, mi negocio, mi emprendimiento por primera vez, en cualquier momento del año, yo puedo hacer mi inscripción en el registro, en el régimen simple de tributación. Le digo al funcionario de Cámara que deseo estar en el régimen y él me va a colocar la responsabilidad 47 dentro de mi RUT. Si ya yo tengo RUT, lo puedo hacer, como les decía hace un ratico, desde el 1 de enero hasta el último día hábil de febrero de cada vigencia. Entonces, estamos en el momento oportuno para hacer este cambio. Ahora, si ya yo, por ejemplo, estuve todo el año en el régimen simple, pero vi que por mi actividad económica yo debería estar en el régimen ordinario, entonces ahora en el mes de enero yo puedo hacer mi actualización y retirarme voluntariamente del régimen simple de tributación, actualizando por autogestión o a través de una cita en el registro único tributario, para el registro único tributario, mi responsabilidad en el RUT retirando. Solo por el mes de enero yo me puedo retirar del régimen simple. Entonces aquí vemos un poquito cuáles son sus beneficios, que ya habíamos hablado al inicio. Las tarifas van desde el 1,2 hasta el 14,5%, dependiendo de los ingresos brutos y como en el análisis, dependiendo de la actividad, es un régimen que es bastante favorable para muchos contribuyentes. No tenemos retenciones en la fuente, ni a título de renta, ni a título de ICA. Formalizarse en el RCT ayuda a impulsar tu negocio y quienes elijan el simple acceden a la firma electrónica y evitan trámites presenciales. Es decir, todos los formularios del régimen simple de tributación se hacen a través del usuario MUISCA del contribuyente sin necesidad de venir a hacer ningún trámite presencial a la entidad. Ahorita vamos a hablar un poquito del último decreto que salió de emergencia económica, el 1474 del 2025, y cómo este decreto impacta a los contribuyentes del régimen simple de tributación. ¿Por qué quisimos traer este tema? Porque ya hemos recibido varias peticiones con respecto a un punto específico y es el tema de la aplicación de esos beneficios en los anticipos del régimen simple de tributación, que son los formularios 2593.
muchos contribuyentes manifiestan que quieren utilizar ese beneficio para reducir los intereses que generan estos anticipos. Entonces, por eso quisimos traerles el artículo 1.5.8.3.13 del decreto reglamentario 1625, donde dice que los anticipos, para que se entiendan cumplida la obligación, se deben pagar en su totalidad. Entonces, para el tema del anticipo, como no es un título ejecutivo, simplemente es un trámite que se realiza, un documento que se realiza y que se formaliza a través de la Declaración Anual Consolidada 260, para este tipo de documentos o de recibos, porque finalmente se llama recibo electrónico simple, para este tipo de recibos no aplican los beneficios consagrados en el decreto 1474 del 2025. Para los contribuyentes del simple, sí aplica el beneficio solo para la declaración anual consolidada del régimen simple de tributación. Se puede aplicar el artículo 20, que es una reducción transitoria en sanciones e intereses para sujetos obligados, sujetos con obligaciones tributarias. Entonces, aplica para personas naturales y jurídicas del régimen simple, siempre y cuando yo hubiese presentado mi declaración anual consolidada antes del 31 de diciembre del 2025. Debo pagar el 100% de la declaración anual consolidada, el 100% del tributo, y pagar los intereses moratorios con una tarifa reducida al 4,5% efectiva anual y la sanción o sanciones actualizadas reducidas en un 15%. ¿Esto cuánto lo debo hacer? Lo debo hacer antes del 31 de marzo del 2026. Si yo presento este caso, es decir, estoy omiso en presentar mi declaración anual consolidada y lo que tengo pendiente de presentar son los anticipos, yo debo ponerme al día con los anticipos y presentar mi declaración anual consolidada. Y aquí vamos a hacer uso del artículo 21, que es el artículo que habla de cuando estamos con obligaciones tributarias omisas o en corrección de declaraciones tributarias, aduaneras o cambiarias. Entonces, yo aquí debo presentar mi declaración antes del 30 de abril del 2026, aplica para contribuyentes que estuvieron omisos hasta el 30 de noviembre del 2025 y debo pagar el 100% del tributo, no voy a pagar intereses de mora y voy a pagar mi sanción de extemporaneidad liquidada en la declaración con una reducción del 15%. También quisimos el día de hoy mostrarles el último concepto que tenemos del régimen simple de tributación, porque también es un concepto que ha estado bastante sonado en estos días y que pues los contribuyentes van a utilizarlo en esta vigencia 2025 que se va a presentar en abril, y es el concepto que termina en 2476 del 31 de diciembre del 2025. Y es un concepto que habla de los contratos de cuenta de participación. Entonces, como tenemos contratos de cuentas de participación, están permitidos para realizarse por contribuyentes del régimen simple de tributación. Sabemos que un contrato de cuentas de participación hay un socio gestor que es quien realiza toda la actividad económica, quien compra, vende, ofrece el servicio y por ende quien cobra. Y tenemos también un socio oculto que tiene una participación en la compañía, pero como su nombre lo indica, no hace parte activa de la actividad comercial como tal. Entonces, en este oficio, pues al final nos hacen muy importante, y es que si yo soy un socio gestor, que estoy en el régimen ordinario y mi socio oculto está en el régimen simple de tributación, yo puedo trasladarle y certificarle a mi cliente del régimen simple las retenciones que me hayan realizado a mí, y él se las podría descontar en su declaración consolidada y en su anticipo en el renglón 77. Es decir, si yo soy el socio oculto, estoy en el régimen simple y a mí mi socio gestor me está certificando unas retenciones, yo me las podría descontar en el renglón 77 del anticipo 2593. Ese renglón tiene por nombre anticipo simple. Es un renglón
que consolida la sumatoria de varias casillas. Entonces, lo ideal es que utilicemos para diligenciar esta parte de retenciones la casilla que habla de retenciones en la fuente practicadas antes de pertenecer al régimen simple de tributación. Allí vale la pena destacar que esa es una casilla que solo está disponible para el bimestre número 1. En ese caso, pues la podemos tomar también en el formulario 260, en la declaración anual consolidada, en la casilla 96, como nos lo explica claramente pues este oficio que ha sacado la DIAN el 31 de diciembre. Si por el contrario yo soy el socio gestor y pertenezco al simple y yo también como socio oculto soy del régimen simple de tributación, al socio gestor pues obviamente no le van a practicar retenciones porque él está en el simple. Ya habíamos dicho al inicio de la ponencia que no se practican retenciones a los contribuyentes del simple y en ese caso pues no habría ningún inconveniente. Aquí lo que debemos tener en cuenta en este oficio tan importante es que si el socio gestor es del régimen ordinario, obviamente le van a aplicar unas retenciones en los pagos que ellos realicen y al final del año pues va a tener una cantidad de certificaciones que no corresponden 100% al socio gestor, que también se le debe dar su participación al socio oculto. Y el socio oculto que está en el régimen simple de tributación, la norma o este concepto lo ampara para tomar esas retenciones en la fuente en el renglón 77 del formulario 2593. Entonces, aquí les queríamos dejar este dato muy importante. Nos encanta que estén aquí en este espacio con nosotros el día de hoy. Desde el Grupo de Formalización Tributaria les damos muchas gracias por su asistencia y ahora vamos a estar pues desarrollando las diferentes preguntas que nos han realizado. Bueno, entonces aquí tenemos la primera pregunta de Danilo L., quien nos pregunta: buenos días, favor me responde si debe presentar consolidado el IVA en ceros en el 2026 cuando en el año 2025 no se tuvo ingresos y tampoco hubo descontable. Si es una persona jurídica, la declaración de IVA se debe presentar. Y pues en los anticipos, si se colocó en cero, pues la presentación debe ser en cero. Vamos a leer la próxima pregunta. Dice, si una persona natural y un contrato de servicios, pero en representación legal en una empresa, si es una persona natural y con contrato de servicios, pero con representación legal en una empresa, puede pertenecer como persona natural al régimen simple de tributación. Si tiene un contrato de servicios, de prestación de servicios, no, porque de todas maneras aquí la norma habla de un contrato laboral. Entonces no podría ser parte del régimen simple de tributación. Si no es un contrato laboral, pero tiene todas las características, es decir, cumple un horario, utiliza los recursos de la oficina para hacer todas sus actividades, no tiene sus recursos propios para hacer la actividad económica o desempeñar la profesión liberal, no puede estar en el régimen simple de tributación. Para salir del régimen simple, ¿lo puede hacer por autogestión o solo es con cita en la DIAN? Bueno, para salirse del régimen simple en este mes de enero, lo podemos hacer nosotros por autogestión, ingresando al MUISCA con nuestras credenciales y realizando una actualización del registro único tributario. Importante allí es que tenemos que sobreescribir en la responsabilidad 47. No podemos colocar la responsabilidad 5 en la casillita de al lado porque nos va a presentar un error. Tenemos que pararnos en la casillita 47 y darle a escribir allí. Y de esa manera nos lo va a permitir hacer la actualización. Si yo en algún momento más adelante me quiero salir del régimen, ya la norma no me lo permite hacer de manera voluntaria, sino que yo debo incumplir un requisito no subsanable, que son los que están en el decreto 1091 del 2020. Si incumple alguno de esos requisitos, sí me podría salir, y ya ese tipo de trámites sí son 100% con cita en la dirección seccional. Si yo soy persona natural y aparte de mi actividad soy pensionado, ¿en qué grupo incluyo mis pensiones? Y también si debo considerar la pensión como ingreso pasivo. Si es ingreso de pensión, ¿se debe incluir o no en el 20% del límite de los ingresos pasivos? Bueno,
este grupo, esta actividad, como les decía, el grupo número 2 es el grupo residual. O sea, todos los ingresos diferentes que no estén contemplados en la norma deben estar ubicados en el grupo número 2. La pensión no es considerada un ingreso pasivo. Entonces, en ese orden de ideas, el contribuyente puede permanecer sin problema en el régimen simple. Bueno, aquí nos hicieron una pregunta. Buenos días. Confirmar sobre los anticipos bimestrales de régimen simple. ¿No aplica el beneficio de la reducción de intereses? No aplica porque es un beneficio que está directamente a las declaraciones, es decir, a los títulos ejecutivos que están en cabeza de la DIAN. Los anticipos bimestrales de régimen simple, si no hay ingresos, se deben presentar en cero. La respuesta es sí, se deben presentar en cero siempre y cuando sean personas jurídicas. Si son personas naturales y en el año no superaron los 3.500 VT, entonces no deben presentar ningún anticipo, sino únicamente la declaración anual consolidada.